Egunon, buenos días. Vamos a dar comienzo aquí a la segunda jornada de este Congreso Nacional de Directivos APD y lo hacemos muy rápidamente iniciando el tercer panel que lleva como título El entorno político-social de la competitividad. Ya vimos ayer que además de políticas activas, de políticas industriales activas, hacía falta un entorno político-social que estimulase, que hiciese más posible que nuestra industria renaciese, resurgiese y se reimpulsase. Vuelvo a rogar a los ponentes, tal como hice ayer, que me perdonen la descortesía de no leer sus extensos currículums, pero, repito, son de sobra conocidos por todos ustedes, están en el programa que se les ha repartido y además nos restaría un valiosísimo tiempo para escucharlos a ellos, que es lo que de verdad nos importa a todos. Así que vamos a empezar por don Carlos Olchaga, exministro de Industria y exministro de Economía, uno de los grandes protagonistas de la llamada reconversión industrial. Es un placer de verdad, ministro, volver a tenerte en APD. Y le voy a dar ya la palabra, si me lo permite, leyendo un titular reciente en una entrevista aparecida en prensa hace solamente 4 o 5 días. Decía el titular, las reformas estructurales no han ido mal en líneas generales, aunque mi partido no las comparta. Y la pregunta es, ministro, ¿tan difícil es el consenso en las grandes reformas estructurales que este país necesita? O más concretamente, ¿tan difícil sería un consenso en política industrial? Y lo pregunto, gobierne quien gobierne. Ministro, cuando quieras. Buenos días a todos. Es para mí un placer, como en tantas otras ocasiones, asistir a una de las reuniones de APD y compartir con ustedes mis reflexiones sobre el tema de hoy, que es el tema de la política industrial y el tema del entorno político y social que pueda favorecer la elaboración y el éxito de la misma. Empezaré de la manera un tanto provocativa. La frase esta famosa de la mejor política industrial es la que no existe, ¿es tan solo una butad o tiene algo más? De luego una butad es. Sobre esto a mí me cabe poca duda y tengo buenas razones para saberlo. Pero es algo más en el sentido en el que si la política industrial, como hoy estamos de acuerdo prácticamente todos, desde los economistas académicos hasta los políticos, los altos funcionarios, el conjunto de medidas que ayudan a mejorar la competitividad de empresas o sectores de actividad con el fin de favorecer el crecimiento económico, cuyo fundamento está en que existen fallos de mercado, porque si el mercado funcionara perfectamente habría que suponer que la asignación de recursos sería óptima y la senda de crecimiento de la economía también. Entonces, a sensu contrario, si no existiera política industrial es porque el mercado habría de funcionar perfectamente, no habría de tener fallos y no sería necesaria la intervención, lo cual estaría muy bien y además sería mucho más barato, reconózcanlo ustedes. Pero es la verdad que los mercados no son así. Los mercados que conocemos todos los días no son los mercados que utilizan los economistas en sus modelos de libro de texto. Los mercados de todos los días son mercados donde existen asimetrías de información entre oferentes y demandantes. Son mercados donde la libre competencia no está asegurada porque hay grados mayores o menores de monopolio o oligopolio. Son mercados en donde existen economías y deseconomías externas que interfieren en la optimización de las decisiones económicas y alejan lo que podría ser el óptimo privado del óptimo social. Son situaciones en las cuales las deseconomías de coordinación también pueden ser muy relevantes. De manera que tiene sentido en el mundo real en el que vivimos plantearse la existencia de una política industrial y, por tanto, plantearse también cuáles son las mejores condiciones para que ésta pueda desarrollarse y tener éxito. Últimamente ha habido, si quieren ustedes, un interés renacido por estas políticas industriales, por razones que algunas comparto y otras no. Déjenme que antes de entrar en el tema les diga por lo menos cuáles comparto y cuáles no. Comparto ciertamente la preocupación por la competitividad en un mundo globalizado. El hecho de que la competitividad debe ser una obligación permanente de las empresas y de los empresarios y
una preocupación permanente también de las autoridades sobre la capacidad del país para sobrevivir hace que ciertamente nos interesemos por la política industrial. Hace unas décadas, ciertamente, un empresario quizá en este país podría pensar de la competitividad lo que se decía que pensaba San Agustín de la castidad. Señor, hazme casto, pero no inmediatamente. Pero ciertamente ahora ese es un lujo que no nos podemos permitir. La competitividad es trabajosa. El esfuerzo de benchmarking, el esfuerzo de reconsiderar constantemente la calidad de nuestro producto, el esfuerzo de buscar si estamos en los nichos de mercados adecuados, el esfuerzo de considerar las innovaciones que nos permitan estar en la primera línea, es algo importante y trabajoso. Y entiendo bien que se considere que este esfuerzo tan importante por parte de los empresarios debería tener de alguna manera un apoyo gubernamental. También comparto a aquellos que son partidarios de políticas industriales o el argumento de aquellos que son partidarios de políticas industriales que está basado en, digamos, la desconfianza, en el mito ingenuo, si alguna vez fue ingenuo, de que el mercado por sí mismo, sin regulación prácticamente alguna o con la autorregulación que en cada uno de los casos los operantes en el mismo decidan, es capaz de resolver todos los problemas. Yo comprendo que ha habido una reacción frente a eso, frente a esa idea que nunca fue neoliberal, es una idea liberal de hace unos cuantos centenares de años, según la cual no intervenga usted, que los mercados ya, mediante su propio funcionamiento, las fuerzas allí presentes serán capaces de conseguir los mejores resultados. La crisis que estamos viviendo es la mejor muestra de que verdaderamente los mercados, dejados a su libre albedrío, con regulaciones insuficientes o con supervisión a veces también mala o regulaciones inadecuadas, ¿verdad?, pueden conducirnos a situaciones malas. Por tanto, está bien que pensemos en la intervención estatal, en algunos casos a la vista de que aquel mito del funcionamiento del mercado difícilmente lo podemos sostener. Pero dicho esto, a continuación hay que añadir 2 o 3 consideraciones. La primera es que la intervención debe estar basada en la detección previa de un fallo del mercado. No hay que intervenir porque a un grupo de interés le convenga o porque un político lo proponga o porque alguien por razones menos confesables lo empuje. Hay que intervenir porque se demuestra que en principio el mercado no conseguiría el objetivo que se reputa verdaderamente interesante para el conjunto de la nación. Segundo, si hemos detectado esa falla de mercado, habrá que saber cómo intervenir. Habrá que crear el instrumento adecuado, no sea que con la intervención, en vez de resolver el problema, lo hagamos peor. Y tercero, si hemos hecho esto, también convendrá muy bien en la política industrial que vayamos a hacer, que contemplemos si tenemos o no las instituciones adecuadas para llevarlo a cabo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La política que en los últimos años se ha llevado en España, entre otros países, de apoyo a las energías renovables, es una política adecuada, en el sentido de que los mercados por sí mismos, dados los precios de la energía y el coste alternativo de las diversas tecnologías de producción de energía, jamás hubieran producido la cantidad necesaria de energías renovables para evitar el calentamiento y para otras cosas. Ahora bien, la forma, el instrumento que se utilizó en el caso de España, en forma de subsidios, se llamen así, ayudas del Estado, como quiera que se llamen, me da igual, las technicalities, sin haber medido siquiera quién era el que los concedía o el que aprobaba las autorizaciones. Y cuando al final se sumaban todas las cosas comprobando que no había dinero suficiente ni en toda la vida para pagar todos los compromisos que se habían alcanzado, es un caso claro de una buena política mal preparada. Por tanto, lo dicho, se puede y se debe intervenir, pero hay que hacerlo con cuidado. No comparto, sin embargo, la teoría, que le he oído mucho estos días, de que aquellos países que tienen una industria fuerte son menos vulnerables a las crisis financieras. Sencillamente no es verdad. Nos olvidamos de la historia.
Ustedes están pensando que hoy Alemania está bastante mejor que países como España, como Italia, como Irlanda, como el Reino Unido. Y es posible que sí, pero no es porque sea industrial. Es sencillamente porque sus bancos tenían mucha menos contaminación de malos productos, aunque también tenían la suya, que la que tenían países como los que acabo de citar, donde la burbuja inmobiliaria era gigantesca y acabó arrastrando por la vía del exceso de endeudamiento, de apalancamiento de empresas y de familias a la situación en la que estamos. Recuerden la última gran crisis en este país, de la que pasaré enseguida a hablar, aquella en la cual hubimos de enfrentar la crisis industrial con la reconversión. En aquella crisis, España, que tenía un nivel de industrialización relativamente elevado, no salió mejor que otros países, salió peor que muchos. Y en aquella crisis, cuando ves la distribución geográfica del coste en España de la crisis, donde se sufrió fue aquí, en el País Vasco, fue en Cataluña, fue en los alrededores de Madrid, fue en Asturias, y sufrieron muchísimo menos en zonas como Andalucía, Extremadura o el Levante, donde el nivel de industrialización era mucho menor. De manera que ese espejismo, según el cual si tenemos un sector secundario muy fuerte, una industria muy importante, a la alemana, vamos a estar protegidos de las grandes crisis financieras, sencillamente no es verdad. Por tanto, no es el tipo de consideración que yo habría de compartir. Dicho esto, supongo que quienes organizaron estas reuniones pensaron que lo que yo podía contribuir a la hora de hablar del consenso en la política de reindustrialización es un poco con lo que era mi experiencia como ministro a cargo de la reconversión industrial hace ahora ya 3 décadas, en los años 80. Y tengo que decirles algo que no sé si es un poco desilusionante. Aquello no tiene nada que ver con lo que se está proponiendo ahora. La reconversión industrial tiene 2 grandes motores para llevarla a cabo. El primero tiene que ver con la limitación de recursos públicos. A lo largo del periodo de la transición después de la muerte de Franco, conforme la crisis industrial se iba cebando en empresas privadas, la imposibilidad por parte de los gobiernos de la época de hacer frente a el cierre de las mismas llevó a una cantidad gigantesca de nacionalizaciones más o menos encubiertas de todas las que entraban en crisis, que quedaban unas veces bajo la competencia y jurisdicción del Instituto Nacional de Industria y otras veces bajo la competencia y jurisdicción de la Dirección General de Patrimonio del Estado. La cantidad de dinero que se necesitaba para seguir manteniendo aquellas empresas, la mayor parte de las cuales después de la subida de los precios del petróleo había demostrado que eran sencillamente inviables, era mucho más de lo que el Estado español se podía mantener. Y esa era una de las razones de la reconversión. Había que reajustar aquello. La segunda tenía que ver no tanto con esta herencia del pasado como con el futuro. Estábamos negociando la entrada en la Unión Europea. La Unión Europea era un lugar donde para empezar tendríamos que abrir, aunque fuera a través de un periodo transitorio más o menos prolongados, nuestras fronteras a las importaciones de bienes industriales del resto de Europa y bajar nuestros aranceles frente al resto del mundo, adaptándolos a la tarifa exterior común. Eso en un país que había vivido el último siglo todo un desarrollo industrial basado en la protección arancelaria, significaba un desafío que implicaba que si la industria la dejábamos tal y como estaba, sencillamente habría de desaparecer en esas condiciones de entorno económico. Y esta es la segunda razón por la cual se hacía de manera indispensable, cualquiera que fuera casi su coste político, la reconversión industrial. Esa reconversión no era para industrializar más, era para ajustar la industria a la que podía sobrevivir y a la que nos podíamos permitir desde las ayudas del Estado. Y esa sí requería total y absolutamente el apoyo de las partes. Sin el apoyo de la patronal privada, sin el apoyo de los sindicatos, era extremadamente difícil decidir qué plantas desaparecían, cómo
el astillero que estaba aquí, en este mismo lugar donde estamos ahora teniendo esta reunión, hubo que cerrarlo en aquel momento, Euskalduna, cuáles habrían de sobrevivir en otros lugares, y esto era extremadamente difícil hacerlo desde el partido del gobierno en exclusiva. Pero, queridos amigos, sobre la posibilidad de encontrar un consenso en esto, tampoco hay que hacerse ilusiones. La ley que yo llevé al Congreso de los Diputados de reconversión no tuvo más votos que los del PSOE. La derecha española no votó en favor de la reconversión. Y no hay que pedirle peras al olmo. El que está en la oposición deja que te lleves tú el disgusto y él simplemente luego se opone un poco más o un poco menos. Ahora que estamos planteando las cosas de otro modo, estamos hablando de reindustrialización mucho más que de reajuste industrial para sobrevivir a la situación que se nos echaba encima. Ahora seguramente todo el mundo estará de acuerdo, pero no tendrán por qué votarlo, porque los componentes que tenga de cierta fricción, de inconveniencia, de roce social, no lo querrá compartir la oposición, pero no pasará nada. La oposición tampoco tendrá nada que decir cuando se lleva adelante esto. Nunca debería un gobierno, el temor a la oposición en estas materias, detener su actuación. En cuanto a sindicatos y patronal, bueno, si alguien les llama a la política industrial hoy, yo creo que se sentirán más que satisfechos, agradecidos. Primero, porque reputacionalmente les vendrá muy bien hacer una cosa que todo el mundo considere válida o valiosa. Y segundo, porque desde otro punto de vista podrán dedicarse a hacer algo después de que la reforma laboral que se ha aprobado ha quitado muchas de las labores de lo que es el marco global de negociación colectiva a las cúpulas tanto sindicales como de la patronal. De manera que ponerles a hacer esto estarán encantados todos ellos de poder colaborar. Voy pues concluyendo. No debería haber una preocupación particular, ni debería servir la misma de excusa al Gobierno para la inacción para poner en marcha una serie de políticas industriales. Pero la prudencia sí aconseja tener buen cuidado con lo que se hace. Aquellas políticas de carácter horizontal que no distinguen entre a quienes les ayudamos y a quienes no, que no distinguen entre winners y losers, que no distingue entre qué tipo de nación queremos hacer nosotros desde el gobierno o desde el Parlamento. La nación será la que ella quiera. Esas tienen más posibilidades, primero, de ser exitosas y segundo, de evitar errores. Las políticas verticales, aquellas que dicen es que tenemos que apoyar aquí la biogenética, que está muy bien, no crean ustedes que estoy metiéndome con ella, o tenemos que apoyar aquí la industria de las telecomunicaciones, o lo que tenemos que apoyar es tal o cual cosa, son mucho más peligrosas. Son difíciles, se puede meter la pata, es muy difícil sacarla, perdonen ustedes la expresión, cuando se ha metido, porque a ver quién recorta luego, una vez que has metido unas ayudas en el presupuesto, el plan de ayudas para tal sector o para cual otro. Pónganse ustedes en el caso del renove del automóvil. De modo y manera que simplemente les diría a quienes se metan en esto, piensen más en aquellas cosas que ayudan a atraer buenos profesionales de la gerencia, de la innovación y de la investigación, a cuidarlos en su formación, a todo lo que sea el desarrollo de la innovación y el apoyo a la investigación, y cuídense menos de hacer otras cosas. Yo creo que con eso podrán salir adelante y, desde luego, les deseo a quienes tomen estas responsabilidades que sea así y que tengan éxito. Lo que no creo, y perdónenme este escepticismo, privilegio de los que tenemos ya cierta edad, es que el resultado de lo mismo sea una recomposición de la oferta del Producto Interno Bruto con un aumento del peso de la industria manufacturera o del sector secundario en nuestro país. Si se detiene lo que ha sido una tendencia histórica de bajar desde el 30, 30 y tantos % hasta el 15% que hay hoy aproximadamente en la aportación de la industria al PIB, si simplemente se detiene unos años,
como diría un catalán, ya nos estaría bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y seguimos adentrándonos en el entorno político-social de la competitividad. Ayer se decía que tras unos años de sacrificios, de austeridad, casi de resignación, de cierta tristeza, pues nuestro país necesitaba nuevos retos, nuevos objetivos que fueran capaces de ilusionar a todos. Y cuando decimos todos, cuando decíamos todos en el programa, incluíamos evidentemente a empresas, a política, a los sindicatos y, por supuesto, a la sociedad civil. Hablando de sindicatos, les comento que don José María Fidalgo no va a poder estar con nosotros por razones personales acaecidas en esta última semana. Pero para hablarnos de sociedad civil, está con nosotros alguien que ha reflexionado y ha escrito, yo creo, como pocos sobre estos temas. Alguien, yo diría, que con quien APD tiene una deuda de gratitud, no solo por haber sido presidente de la asociación durante varios años y hoy presidente de honor, sino porque está siempre cuando le necesitamos. Antonio Garrigues, quien precisamente hoy ya tiene más tiempo para reflexionar y para escribir, tal comentaba él mismo hace unos días, tras haber sido nombrado presidente de honor del despacho que lleva su nombre, decía hace muy pocos días en la Fundación Rafael del Pino, y leo textualmente: «La sociedad tiene derecho a estar cabreada y a pedir que los liderazgos se comporten con más altura, con más grandeza y con más dignidad. Este derecho hay que concedérselo a la ciudadanía». Gracias, Antonio, por estar de nuevo con nosotros y por querer hablarnos de sociedad civil y, sobre todo, de ilusión. Gracias y cuando quieras. Gracias a ti, Enrique. Da gusto escuchar a Carlos Olchaga, porque es una persona que cuando habla, primero habla con seriedad y con prudencia, pero también porque es una persona que conoce como nadie lo que podríamos llamar la transición económica española. Sobre la transición política se han escrito no sé cuántos libros, 500, 600, 700, 800. Y se sigue hablando permanentemente. Pero en España hubo una transición económica maravillosa, tan llena de incidentes, tan llena de problemas, tan llena de oportunidades, tan llena de noticias, tan ricas y tan interesantes y tan divertentes y tan divertidas y a veces tan preocupantes como los que vio. Y Carlos Olchaga lo ha vivido y lo que nos ha transmitido hoy a mí me parece que es un tema importante, que es en definitiva pues el cómo conectar esa experiencia histórica con las nuevas realidades, ¿no? Y ese es el ejercicio y el oficio que todos tenemos que hacer, pase lo que pase. Y uno de los graves datos que tenemos en estos momentos es que encontrar a gente que sepa qué es lo que hay que hacer es una cosa muy complicada. Es que realmente estamos en una época realmente muy difícil. Los americanos, que todo lo llevan a acrónimos o a siglas, lo utilizan con la expresión VUCA: Volatility, Uncertainty, Ambiguity, Flexibility, que en español viene a ser más o menos, pues eso, por volatilidad, incertidumbre, flexibilidad y ambigüedad. Y eso es lo que nos toca vivir. Y lo que no podemos hacer es intentar inventar otra realidad, porque hay una cierta tendencia en España a creer que se puede generar uno mismo su propia realidad y convivir con ella. Y es inútil, es absolutamente inútil. Y aunque parece una expresión, es correcta. De vez en cuando vemos a personas que todavía se creen que estamos viviendo en un tiempo que ya es irreal. Se han olvidado de los cambios sociológicos, se han olvidado de los cambios tecnológicos, de los cambios científicos, se han olvidado de la situación en el mundo, se han olvidado de la situación de Europa. El tema de la sociedad civil, hay que ver por otra parte, Enrique, el título que me habéis puesto, en estos momentos, la sociedad civil y la ilusionante construcción de un objetivo común. Es un tema realmente... Cómo les ilusiono y cómo creamos un objetivo común debe ser una cosa realmente complicada. Pero vamos a intentarlo. Temas básicos. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la sociedad civil española es pobre y que, bueno, y es pobre. Que, por cierto, hablando de la historia de APD y hablando de lo que ha dicho Enrique, realmente APD es de las primeras formas de sociedad civil que hay en España, pero de las primeras, mucho antes que la COE y mucho antes que los movimientos empresariales. Y fue la primera organización que se dedicó realmente a generar formación del directivo y a hacer cosas
realmente de una manera más seria, más profunda y más realista. De modo que realmente en esa historia de la transición económica APD ha cumplido un papel realmente importante. Pero que tenemos una sociedad civil pobre no tiene duda. Es una sociedad todavía poco musculada, mal financiada, mal vertebrada, no sabe bien cuál es su papel. Pero eso no es un problema puramente español, es un problema europeo también. Todo el mundo lo sabe. Víctor Pérez Díaz, que es nuestro maestro en el tema de sociedad civil, reconoce pues que la sociedad civil funciona en los países anglosajones por una razón de estructura cultural, porque la sociedad civil siempre ha cumplido un papel decisivo en esos países, sobre todo en Estados Unidos, en donde la sociedad civil es un dato absolutamente básico del funcionamiento de la sociedad. La sociedad civil está viva, es dinámica y está permanentemente hablando. Mientras que en Europa todavía tenemos una serie de referencias permanentes al poder público, al poder del Estado. Tenemos una cierta tendencia a echarle la culpa al Estado de todos los males y tenemos una cierta tendencia a vivir nuestra propia soledad y a vivir nuestros propios riesgos de una manera más valiente y más profunda. Lo vemos en todos los... Es decir, a lo largo de esta transición económica, la lucha que hemos tenido, por ejemplo, para que hubiera en España una ley de fundaciones y de asociaciones, ha sido tremenda. Es que ni el PP ni el PSOE querían que hubiera una ley de fundaciones y asociaciones. Es que estamos ahora viendo cómo la ley de mecenazgo, lo ha dicho el otro día el secretario de Estado Lasalle, pues se ha suspendido. Y se ha suspendido pues, por razones presupuestarias. Pues porque en España no nos atrevemos a conectar la acción cultural con la acción económica y con la acción incluso, yo diría que hasta industrial. Tenemos como un miedo tremendo al desarrollo de la sociedad civil. Pero tenemos una ley de fundaciones por fin aceptable, no tenemos una ley de mecenazgo y no tendremos una ley de mecenazgo posiblemente en lo que queda de legislatura. Eso es una cosa mala, profundamente mala. La gente no se da cuenta de que estamos en un mundo donde las industrias culturales van a ser las que van a enriquecer los países. El tema del Guggenheim en esta ciudad lo demuestra. Esta ciudad se ha convertido en otra ciudad por una acción cultural. Y el efecto económico del Guggenheim, que estoy seguro que se podría potenciar si dedicáramos más tiempo a este tema, pues es impresionante. Pero lo mismo pasa con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una fuente de riqueza colosal que está todavía sin explotar, todavía queda una cantidad de cosas que hacer en ese terreno. Pero en los países latinos, que es en donde al mismo tiempo nos sentimos más culturizados, es donde le damos menos importancia a la acción cultural. La sociedad civil tiene que empezar a reaccionar de una manera importante y a establecer prioridades. Este país tiene, como es lógico y como todos, problemas y oportunidades. Nuestros problemas graves y profundos son muy claros. Tenemos un endeudamiento excesivo, clarísimamente excesivo, desproporcionado. Tenemos también, como es lógico, un problema de corrupción que parece muy grave y que nos tiene a todos inquietos. Y yo vengo recordando a la gente una cosa muy simple, que es que en su 90% la corrupción que estamos leyendo en los periódicos procede de la época de la borrachera económica. No es corrupción nueva. No digo que no haya corrupción en absoluto en el país, pero sí digo que este país es ahora menos corrupto que antes. La administración es menos corrupta que antes. El empresariado es menos corrupto que antes. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy clara y la gente se ha dado cuenta que la corrupción no paga, que el crimen no paga. Y la mayoría de la gente ha sido procesada o está imputada o va a ser procesada o va a estar imputada. Y es la única forma de conectar la corrupción. Y ahí el papel de los jueces y el papel de los medios de comunicación ha sido decisivo. Pero que nadie crea que estamos viviendo en estos momentos en el país más corrupto del mundo. Primero que en las listas internacionales España está en el puesto 30, cerca de Francia y cerca de otros países europeos, y un país como Italia pues está en el puesto 70. En China, por ejemplo, el señor Xi Jinping afirma categóricamente que en estos momentos el problema más grave en China es la corrupción. En toda época de crecimiento económico hay corrupción. España vivió una burbuja inmobiliaria como no ha vivido nunca ningún otro país en el mundo, y esa burbuja la estamos pagando y la seguimos pagando. Pero la gran mayoría de la corrupción que estamos viviendo depende de esa época de borrachera económica. Tenemos también un problema que yo no sé por qué
En España lo que hay es de vez en cuando una especie de actitud en contra de tomar decisiones o de afrontar los problemas. Llega un momento en la sociedad española en que nos gusta dar vueltas alrededor de los problemas. No afrontarlos, sino dar vueltas alrededor. Lo que llaman los ingleses movement without action, movimiento sin acción. España está viviendo el suicidio demográfico de una manera profundísima. Aquí la natalidad es cada vez más baja y la longevidad es cada vez más alta. Dirán ustedes, mire usted quién habla. Pues eso, miren quién habla. Miren quién habla. Y eso va a conducir, y está conduciendo, a un país envejecido. El año 2015, no estoy hablando dentro de 20 años, en el año 2015 va a haber va a haber más defunciones que nacimientos. Por primera vez en un largo periodo histórico, en España va a haber... Ahora, ¿quién le dice a la mujer que tenga hijos? ¿Quién se atreve a decírselo? ¿Quién se atreve a decírselo? ¿Quién tiene coraje político suficiente para decir la culpa es de la mujer que no tiene hijos? Vuelva la mujer a donde solía. ¿Alguien tiene valor para decir las cosas? Pero la mujer tendrá que tener más hijos. Porque es que si no, vamos a ser el país más viejo del mundo. Y la gente cree que del envejecimiento, y yo también de eso sé bastante, no pasa nada. Y te dicen, no, pero usted es una persona, ya tiene mucha experiencia. Sí, mucha experiencia sí, pero yo ya no sé lo que es la sociedad digital, no tengo curiosidad intelectual suficiente, no tengo capacidad de riesgo, tiendo a protegerme a mí mismo, tengo un fenómeno de egoísmo, tengo un fenómeno de insolidaridad, porque va con la edad. Y un continente envejecido, como es el continente europeo, es un continente envejecido. ¿Por qué no afrontamos ese tema en España? Pues no sé por qué. Porque la gente habla, la gente lo reconoce que existe, pero nadie se decide a pensar que ese tema está afectando a nuestro futuro de una manera directa. Hay fundaciones que ya están denunciando este tema, pero llega un momento en la sociedad española en que la sociedad española cierra los ojos o los oídos a este tipo de temas y dice, bueno, pues ya se irá arreglando. Y ahí solamente hay soluciones. O las españolas tienen más hijos o tenemos que entrar en un proceso migratorio radicalmente distinto, porque vamos a necesitar, en cuanto se ponga en marcha mínimamente el crecimiento económico español, una cantidad de gente realmente importante, como ya pasó con la burbuja inmobiliaria, que nos forzó a traer una cantidad de inmigrantes realmente tremendos. Ese es el tipo de problemas en que yo no sé por qué la sociedad española de pronto entra en procesos de duda permanente. Luego tenemos una especie de tendencia permanente al pesimismo como actitud responsable. Es decir, hay gente a quien le gusta cuando lo acabamos de hacer, y yo también lo hago y por tanto soy también culpable, decir, hay que ver la que está cayendo, esto se hunde, esto se hunde, esto se hunde, el modelo territorial, la crisis económica. Esa exageración del pesimismo muchas veces tiene como justificación básica la exculpación propia. Es decir, mire usted, yo haría más cosas, pero claro, es que estamos en un ambiente tan difícil. En Estados Unidos ya nadie habla de la crisis. La palabra crisis es una palabra muerta. Es una palabra muerta. La gente lo que hace es lo que hay que hacer. Y tampoco es que lo hagan muy bien, porque hay que ver realmente los problemas que está viviendo la sociedad americana, porque en efecto está creciendo más, pero siguen siendo las incertidumbres económicas. En un país donde los fenómenos nepóticos habían desaparecido, es muy posible que volvamos a tener una elección entre la señora Clinton y el señor Bush, que parece una broma realmente. Después de tanto tiempo que volvamos a un debate entre Hillary Clinton y el señor Jeb Bush, ¿qué es lo que va a pasar? Salvo que alguien lo arregle, es lo que va a pasar. Es decir, que volvamos otra vez a la tercera generación y que luego aparecerá otro Kennedy, démoslo por seguro. Lo digo porque muchas veces el pesimismo español tendremos que hacer el ejercicio de compararlo. ¿Compararlo con qué? En estos momentos, ¿hay algún país europeo que esté claramente mucho mejor que nosotros? Ninguno. La autoridad Merkel advertía a los europeos, no me pidan demasiado, porque nosotros estamos al borde de la recesión, y es verdad que Alemania está al borde de la recesión. Dice, un pasito más y estamos en recesión. La gente le decía, hombre, está usted en recesión porque nos ha metido un tipo de austeridad política económica que no tenemos capacidad de compra. Nos ha quitado usted hasta la propia capacidad de compra. Pero ¿está mejor, mucho mejor Alemania que España? Hombre, básicamente sí, básicamente sí. Pero ¿los demás países europeos están mejor que España? Francia no está mejor que España. Italia no está mejor que España. No digamos Portugal, ni Grecia, ni Irlanda, ni Bélgica,
ni Holanda, el llamado país virtuoso que está sufriendo ahora una burbuja inmobiliaria. No hay muchos países europeos que estén mejor que España. España de pronto se ha convertido en el país de más crecimiento europeo. Todo el mundo nos elogia. Todo el mundo dice que tenemos unas reformas como no ha hecho ningún otro país. Nos ponen como ejemplo. Eso más que paradójico es parajódico. Porque es que hace seis meses éramos realmente el enfermo europeo y teníamos un futuro realmente indigno. Y ahora resulta que somos un país que tiene un crecimiento estupendo, que ha demostrado una capacidad para absorber reformas. Somos un país, y eso es verdad, con una resiliencia increíble. Hay que ver el paro que tenemos, el paro juvenil que tenemos, y sin embargo los índices de sostenibilidad, los índices de seguridad siguen siendo muy altos. En estos momentos va a haber que aprender dos palabras que se están funcionando. Uno es la distopía y la entropía. La distopía es el antónimo de utopía. Es decir, la distopía es aquella situación en que una sociedad pierde sentido de su futuro y sobre todo pierde esperanza. Y yo no digo que tengamos que lanzar mensajes utópicos, pero la idea de entrar en una situación de distopía me parece una necedad absoluta. Y entonces, el que la sociedad civil asuma la obligación de transmitir, y APD yo creo que la viene asumiendo desde hace mucho tiempo, un sentimiento, si no optimista, básicamente positivo, de que hemos hecho muchas más cosas de lo que la gente cree, que estamos haciendo muchas más cosas de lo que la gente cree, y que los problemas que tenemos se resolverán. ¿Que tenemos un problema de modelo territorial? Por descontado que tenemos un problema de modelo territorial. Ese tema se irá resolviendo porque se tiene que resolver, pues porque no tenemos otro remedio que resolver, porque la sociedad civil catalana no es tonta, la sociedad civil española no es tonta, y la idea de una colisión frontal de trenes, una colisión absoluta y brutal y dramática, es una idea que no podemos ni asumir ni aceptar. Y después del 9 de noviembre, pase lo que pase el 9 de noviembre, pues habrá que hablar. Lo que pasa es que yo no sé por qué en el estamento político la tendencia al diálogo ha muerto. Yo creo que ya la misma palabra la desconocen. Yo creo sinceramente que la desconocen. No se dan cuenta, por ejemplo, que la única forma de generar credibilidad en este país sería a través de diálogo y consenso. Si hubiera algún tipo de consenso en materias como sanidad, como educación, como justicia, como el propio modelo territorial, inmediatamente se recuperaría la credibilidad. Pero eso de que no llegamos a ningún acuerdo porque no llegamos a ningún acuerdo, la ley de transparencia no se aplica. Las medidas anticorrupción, que parecía que estaban a punto de llegar a un acuerdo, de repente uno de ellos dice, ya no llegamos a ningún acuerdo. ¿Pero qué derecho tienen a no dialogar? Es que ese derecho en política no existe. O la democracia es diálogo o no es nada. Porque estamos en una época en que todo es complejo, que es la siguiente palabra, la entropía, tomada de la termodinámica, que consiste en asumir por principio que toda sociedad, lo decía también el sociólogo catalán Wagensberg, avanza hacia la complejidad. Y estamos en un mundo pues, cada vez más complejo, cada vez más difícil de analizar, en donde las decisiones cada vez tienen que ser pues, más complicadas. Pero eso es lo que teníamos que hacer, es lo que hemos hecho. Y yo por eso, el único consejo que me permitiría dar es que la sociedad civil ya tiene que hablar no con voz en grito, porque no hay que gritarle a nadie, pero tiene que empezar a decir cosas, tiene que empezar a decir cosas ya muy claras, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la irrupción de nuevos partidos políticos, empezamos a ver pues, todo tipo de novedades en el mundo, en el estamento político. ¿Por qué? Porque se ha generado una hartazón del sistema político actual. Y entonces habrá que explicar claramente ese tema. La sociedad civil tendrá que decir, cuidado, que es que no podemos funcionar sin un estamento político. Es que la sociedad necesita un estamento político. Es que cumple un papel decisivo en una sociedad. No podemos ir a fórmulas italianas en virtud de la cual el estamento político se refugia en un gueto parlamentario en donde convive al margen absoluto de la realidad. No podemos presumir como en Italia de que cada vez que el gobierno está en crisis la economía mejora. Es posible que mejore incluso, pero no podemos aspirar a eso. Necesitamos de verdad un estamento político bello. Y la sociedad civil tiene que empezar a hablar, y yo creo que el día de hoy es una estupenda posibilidad de hacerlo. Gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Siempre es un placer escucharte. Y continuamos con las ponencias. ¿Quién nos iba a decir hace no demasiados meses que íbamos a ser testigos, yo diría que casi perplejos, de una crisis como la ucraniana, que además de desestabilizar todo el este de Europa, pues iba a poner en riesgo el suministro energético de nuestro continente? ¿O quién nos iba a decir hace muy pocas semanas que una epidemia como la del ébola, dejando aparte el drama humanitario y el pim-pam-pum político, pues podía retrasar una vez más el despertar económico del continente africano? Es decir, nuevas realidades, nuevos riesgos que nuestras empresas en general y nuestras empresas industriales en particular, porque este es el tema de este congreso, deben mantener bajo vigilancia permanente si no quieren verse arrastrados por las mareas de los cambios geopolíticos. De todo ello nos va a hablar don Emilio Lamo Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. Cuando quieras, Emilio. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, desde luego, en primer lugar a Rafael y a la APD por invitarme a compartir con todos ustedes, con todos vosotros, algunas ideas acerca de cuál es el escenario geopolítico en el mundo en este momento. Un escenario, ciertamente, como se decía, sufriendo cambios extraordinariamente relevantes, cambios históricos, como trataré de argumentar, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Ahora. En el fondo, mi charla va a ser básicamente un comentario a esto, que es el gran dato, el dato definitivo y demoledor. El pasado mes de abril, como pueden ver, el Financial Times publicaba en portada nada menos la noticia de que este año mismo la economía china sobrepasaría a la economía de los Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo. Yo recuerdo que la primera vez que oí mencionar que la economía china podía realizar el sorpaso a la economía americana fue a comienzos de este siglo, pero se daba la fecha del 2040 o del 2050. Era el famoso artículo en el que Jim O'Neill se inventó el acrónimo de los BRIC. Después esa fecha ha ido adelantándose, hasta que de pronto nos hemos encontrado con esta portada del Financial Times, en la que, con espíritu realmente histórico, nos recuerda que la economía americana sobrepasó a la del Reino Unido en 1872, fecha, por lo tanto, en la que cambiábamos desde la Pax británica a la Pax americana. Estamos entrando en este momento o no en una Pax cínica. Lo que pretendo básicamente es tratar de contextualizar esta noticia, porque es sin duda alguna la noticia geopolítica más relevante, no del año, sino sin duda alguna del siglo que tenemos por delante. ¿Cómo explicarla? Básicamente, a mi entender, desde luego, porque nos encontramos ante una gran revolución económica y social, probablemente la tercera en la humanidad, solo comparable con lo que fue en su momento la revolución agraria, la que permitió el paso nada menos que de la prehistoria a la historia, y sobre todo la revolución industrial. En buena medida, esta es la extensión de la revolución industrial a todo el mundo, solo que, como vamos a ver, es un cambio social, es una revolución mucho más extensa que la industrial, mucho más intensa, y sobre todo también mucho más rápida. Es mucho más extensa porque esta afecta a la totalidad del mundo. La revolución industrial afectó aproximadamente a una tercera parte de la humanidad, el mundo noratlántico. Es mucho más intensa porque afecta a más procesos, a más hábitos, a más costumbres, a más actitudes. Hay un detalle, un dato extremadamente revelador, que es que por vez primera, en el año 2007, la población urbana sobrepasó a la población rural. Es un cambio también histórico universal, por vez primera en la historia de la humanidad. Y sabemos perfectamente que nada hace cambiar más actitudes, creencias y comportamientos que el tránsito de vivir en una pequeña aldea de 50 a 100 habitantes a vivir en una gran urbe. De modo que el proceso urbanizador, que continúa aceleradísimamente, está cambiando por completo actitudes y comportamientos. Finalmente, esta es muy rápida. En la época clásica de la Revolución Industrial, Inglaterra tardaba 40 a 50 años en doblar su renta per cápita. China, como sabemos, lo hace al ritmo del 7% anual y, por lo tanto, lo hace en 10 años. Y lo ha hecho ya 3 veces en los últimos 30 años. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento y de cambio es aceleradísimo.
Sin embargo, ha sido un ritmo de crecimiento claramente asimétrico. Aquí vemos los datos de algunos elementos y, como podemos ver, el área euro ha venido creciendo a lo largo de las últimas décadas muy despacio. Por el contrario, China ha crecido al 9,3, 10,5, 10,5 y los BRICS en su conjunto también han crecido de enorme a un ritmo muy superior al del área euro y en general al del área occidental, ¿no? Y la crisis actual lo que ha venido es a reforzar la diferencia entre las tasas de crecimiento entre los países emergidos y los países emergentes. Aquí arriba tenemos la tasa de crecimiento de los países emergentes, la de en medio es la tasa de crecimiento del mundo y la de abajo la tasa de crecimiento de los países desarrollados. Como vemos, a partir del año 2000 y especialmente a partir de la crisis económica se abren el abanico de las tasas de crecimiento. Por así decirlo, los pobres crecen muy deprisa y los ricos crecen muy despacio. Este es efectivamente lo que está detrás de todo ello. El resultado en este momento es que los países emergentes son ya más del 50% del PIB mundial y, por supuesto, como veremos, la tendencia continúa aceleradísima, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son las causas de esta gran revolución económica y social? Básicamente son muchas, yo le he dado muchas vueltas, hay muchas tesis al respecto, como es evidente. Yo creo que hay dos fundamentales que nos ayudan a comprender bastante bien todo lo que está ocurriendo. Una de ellas, sin duda, es la demografía. El fundador de la sociología, Augusto Comte, decía que la demografía es el destino y no estaba nada desencaminado. Se ha producido una enorme divergencia demográfica, lo acreditaré inmediatamente, entre el este y el oeste. Divergencia demográfica que, sin embargo, se acopla con una convergencia tecnológica en el mismo sentido, en este caso desde el este hacia el oeste. Las dos causas conjuntamente son lo que están produciendo esta actual revolución económica y social. Veamos en primer lugar la divergencia demográfica. Aquí tenemos lo que es la curva de evolución de la población de la humanidad a lo largo desde 1800, como vemos, hasta 1950 se mantiene estable. De 1950 al 2000 se dobla, pasamos en números redondos de 3.000 a 6.000 millones de habitantes y a partir del año 2000 continúa creciendo, pero ya mucho más despacio. Pasaremos de los actuales 6.000, 7.000 en este momento a aproximadamente 10.000, momento en el que comenzará claramente a estabilizarse y se cierra la transición demográfica. Pero como se puede ver en la línea azul clarita, el crecimiento de los países desarrollados ha sido escasísimo y, por lo tanto, todo ese enorme crecimiento de población mundial se ha dado en los países emergentes, en China, en la India, países en este momento enormes. Esto afecta muchísimo a algunas regiones y singularmente a Europa. Estos son datos de un gran historiador, Madison, de la distribución de la población en diversas regiones desde 1500 hasta hoy. Como vemos, Europa llegó a ser el 25% de la población del mundo en algún momento. 1 de cada 4 ciudadanos del mundo, 1 de cada 4 personas humanos era europeo. Ese porcentaje ha ido descendiendo y descendiendo. En este momento estamos claramente por debajo del 10%. Europa será aproximadamente en breve un 7% o quizás incluso menos. Y no comento la calidad de esa demografía, es decir, el envejecimiento. Por el contrario, Asia seguirá siendo aproximadamente el 60% y quizás más. Es decir, en números redondos podemos decir que hay 10 asiáticos por cada europeo. Esto, evidentemente, tiene una enorme trascendencia. Divergencia demográfica, pero por otra parte convergencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que se está produciendo algo que ya ha ocurrido, es una constante antropológica en la historia de la humanidad, que es la difusión de tecnologías entre unos y otros. Difusión que se ha dado frecuentemente y que es el resultado de un fenómeno muy sencillo. Es mucho más fácil copiar que inventar y la gente copia cualquier procedimiento que percibe que es bueno. La tecnología se copia, se transfiere de unos sitios a otros. Y cuando hablo de tecnología, hablo no solamente de tecnología de productos, de cosas, sino también de tecnología social. Los códigos de comercio, una ley hipotecaria, la contabilidad de doble entrada, todos esos sistemas sociales también se copian y aumentan enormemente la productividad de quienes los reciben. Es decir, estamos ante un enorme proceso de difusión tecnológica desde aquellos países
pequeños, pero que tenían casi toda la tecnología, a esos países que en este momento son inmensos y la están recibiendo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la difusión tecnológica da lugar a una convergencia de productividades per cápita primero y a una convergencia de rentas per cápita después. Aquí tenemos lo que es el ritmo de crecimiento de la productividad de China a lo largo de los últimos años, la de arriba. Sigue siendo muy baja en relación con la de los Estados Unidos, desde aquí no la veo bien, me parece que es un 17% en relación con la de los Estados Unidos, pero está creciendo enormemente. Claro que son 1.300 millones de habitantes con una productividad muy inferior, al final tienen un PIB superior al de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entonces? El tamaño cuenta. La demografía de nuevo pasa factura. El tamaño cuenta y cuenta mucho, porque en el momento que se produce la convergencia de productividades, el PIB de un país, el porcentaje de PIB de un país sobre el total mundial tiende a aproximarse al porcentaje de población de ese país sobre la población mundial. Si una región es el 10% de la población del mundo, razonablemente acabará teniendo el 10% del PIB del mundo. Y esta es la tendencia claramente en lo que nos encontramos. Es decir, las potencias demográficas se transforman inevitablemente en potencias económicas, las potencias económicas en potencias políticas y las potencias económicas y políticas en potencias militares. Y esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos cómo las potencias demográficas son ya potencias económicas, entre los 15 primeros del PIB mundial. En paridad de poder adquisitivo, pues está China, 1.300 millones, la India, 1.100 millones, Rusia, Brasil, México, 110 millones, etcétera. Potencias económicas que se transforman en potencias políticas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en los años 90 la Unión Europea ganaba el 70%, más del 70% de las votaciones en el seno de Naciones Unidas, mientras que China solo ganaba el 48%, la situación se ha dado la vuelta por completo. En este momento la Unión Europea gana el 49% de las votaciones y China gana el 74% de ellas en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque evidentemente China tiene una capacidad de influencia sobre los países africanos y los países latinoamericanos importante. China es ya una potencia política y no solamente una potencia económica. Y por supuesto se transforman también en potencias militares. El gasto militar continúa creciendo. ¿Crece dónde? Pues crece por supuesto en Europa del Este, que es Rusia, crece en el este asiático, China, India. Hay un proceso de militarización acelerado. Es decir, nos encontramos ante, como digo, la transformación de las potencias demográficas en económicas, en políticas y posteriormente en militares. El National Intelligence Council hace esta estimación del peso relativo, el poder es siempre relativo, del peso relativo de las diversas potencias a lo largo de los próximos años. Como vemos, China crece, la India crece, Estados Unidos y la Unión Europea decrecen significativamente, Rusia y Japón se mantienen.Esta es la estimación que han hecho. Y repito, la economía es un juego de suma positivo, el poder no. El poder se distribuye, si uno lo gana, los otros lo pierden. ¿Cuáles son las consecuencias de esta, como digo, inmensa revolución económica y social? Bueno, muchas, yo quiero sacar alguna. La primera es esta, que me parece relevante resaltarla. El mundo va bien. Sé que esto me encuentro frecuentemente con audiencias escépticas, cuando no hostiles, pero el mundo va bien. Fíjense lo que ha sido el crecimiento del PIB en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se ha multiplicado por 7 y la población lo hizo por 2. El crecimiento es espectacular. Esto es el PIB global, pero el PIB per cápita se ha doblado en los últimos 30 años. Y si estos procesos los situamos en un marco histórico más amplio, que es realmente como hay que verlo, y como nos aconsejaba verlo la propia portada del Financial Times, lo que nos encontramos es esta gráfica que es absolutamente impactante. Este es el PIB per cápita de la humanidad desde 1600 hasta ahora. Como vemos, no es que estemos en un mundo bueno, es que estamos en el mejor de los que ha habido históricamente. Por lo tanto, el mundo podemos decir que va bien en general. Otra cosa es que nosotros estemos en la parte que no va tan bien, pero este es el dato, ¿no? Si nos fijamos en el índice de desarrollo humano, por utilizar otro indicador, que no es un indicador puramente económico, sino que, como saben ustedes, el índice de desarrollo humano toma en cuenta otras muchas variables, como educación, la situación sanitaria, la situación de la mujer. Como vemos, la mayoría de los países, el índice de desarrollo humano han mejorado. Algunos no, por cierto, son casi todos dictaduras despóticas, pero casi todos ellos han mejorado y han mejorado significativamente.
El mundo va bien, claro, pero con una enorme presión sobre los recursos, una enorme presión sobre los recursos de todo orden. Ya puede ser el agua, ya puede ser el petróleo o el gas, ya puede ser la carne, los huevos, el acero, el níquel, las tierras raras, cualquier producto que sea necesario, hay una enorme presión sobre ellos. Pensemos en las proyecciones económicas de futuro. Esta es la estimación que ha hecho Pricewaterhouse de lo que puede ser el PIB de China a lo largo de los próximos años. Actualmente era de 11 billones de dólares. La estimación para el 2030 es que sea de 30 billones de dólares. 30 billones de dólares es el doble del PIB de Estados Unidos de hoy. Lo que nos dice, repito, es que para el 2030 sería el doble del PIB de Estados Unidos de hoy. Pero para el 2050 sería de 50 billones, que es casi el PIB del mundo. Esto es increíble, yo no me lo creo. Pero tampoco me creí las predicciones que hizo Goldman Sachs en su momento y Jim O'Neill acerca de los BRIC y tenía razón. Y como me equivoqué, entonces lo traigo aquí porque igual me equivoco por segunda vez. Y efectivamente estas estimaciones acaban siendo realidad y dentro de unos años nos encontramos con que China tiene un PIB que es 2 veces o 3 veces el actual de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Entramos en un mundo neomalthusiano con una enorme demanda de recursos que crece rápidamente, lo que genera tensiones geopolíticas enormes, especialmente en el Pacífico y en el Mar del Sur, en Oriente Medio, en Rusia, se hablaba anteriormente. Aunque, ojo, tenemos que tener presente que la oferta de recursos de cualquier orden es siempre limitada en el corto plazo y en el medio plazo, pero no en el largo plazo. O por decirlo de otro modo, los escenarios neomalthusianos tienen casi siempre tendencia a olvidar la variable clave que es la tecnología. Malthus lo olvidó. Recordemos que Malthus se equivocó en sus predicciones porque no tuvo en cuenta la tecnología. Hay que incorporarla siempre. El caso del petróleo o del gas es un ejemplo casi paradigmático de cómo está cambiando el escenario aceleradísimamente como consecuencia de la innovación tecnológica que supone el horizontal drilling y el fracking. Ha cambiado por completo el horizonte geopolítico mundial y el escenario neomalthusiano está dejando de serlo con esta enorme volatilidad que tenemos en este momento en los precios, en las reservas de gas. ¿Estamos en un mundo poseuropeo? Claramente sí. También es posoccidental. Sin duda alguna esto sería más discutible, pero en alguna medida, por supuesto, sí. En términos demográficos no hay la menor duda. Aquí tenemos los 20 países más poblados en el año 2010. Como vemos, aparte de Estados Unidos y Alemania, todos los demás, la inmensa mayoría de ellos, son países no occidentales. De nuevo, la demografía que se toma la venganza. En el año 2050, según Naciones Unidas, lo que es el mundo occidental, Europa y las dos Américas será aproximadamente el 20% de la población del mundo. África será otro 20% de la población del mundo y Asia el 60%. Este es un mapa demográfico que tendríamos que clavarnos en la cabeza porque esta es la realidad inmediata. Occidente será poco más del 20% de la población del mundo. Eso sí conseguimos articularlo, si conseguimos que hable con una sola voz y si conseguimos incorporar a América Latina, que en este momento está, como sabemos, fuera de ese escenario, ¿no? En términos económicos, pues también se ha producido la desoccidentalización, obligándonos a pasar desde el viejo G7 al actual G20, poco operativo, pero en todo caso no podemos no contar con todos estos países emergentes. Cuidado, no en términos civilizacionales. En buena medida, los vectores de crecimiento y de desarrollo de la sociedad mundial actual son todos ellos occidentales. El Estado democrático, el rule of law, el principio de derecho, etcétera, en primer lugar. En segundo lugar, la economía de mercado. Economía de mercado es China, aunque corrupta y compleja. Economía de mercado es la India, economía de mercado es Rusia. Y finalmente, y esto es extremadamente importante en términos culturales, el desarrollo de la ciencia. La ciencia como modo y hábito de pensamiento dominante. La ciencia se enseña igual en cualquier universidad del mundo, esté donde esté, y es un principio, evidentemente, de occidentalización potentísimo y poderosísimo. La tríada democracia, mercado y ciencia, no voy a insistir en ello, pero constituye la tríada central del marco institucional de las sociedades modernas. Señalar simplemente que esto no es tan nuevo como puede parecer, ¿no? De nuevo me voy a los datos de Angus Maddison, que nos puso de manifiesto cuál era la distribución del PIB en las diversas regiones del mundo desde el año 1000 hasta la actualidad, ¿no? Como vemos, la línea marrón oscura corresponde al PIB de China, la más clara al PIB de India. Pues bien, en el año 1000 China y la India eran aproximadamente el 50% del PIB mundial.
Y eso continuó siendo así en 1500, en 1600, en 1700 e incluso en 1820, en vísperas de la Revolución Industrial. En ese momento China tenía un PIB que era varias veces el del Imperio Británico en su conjunto, lo cual es sin duda relevante. A partir de 1820, sin embargo, China y la India fueron bajando hasta pasar del 50% a aproximadamente el 5% del PIB mundial. No tanto porque ellos decrecieron, sino porque creció el PIB del mundo desarrollado como consecuencia de la Revolución Industrial. En este momento estamos en un reequilibrio y en ese sentido muchos analistas chinos nos dicen estamos regresando al 18. El futuro es el pasado. La distribución de poder que habrá a finales del siglo XXI será más parecida a la del 18 que a la que ha habido, a la de comienzos del 18, del 17, que la que ha habido en el 19 y en el 20. Mientras llega, ¿qué es lo que está ocurriendo? 4 vectores, me entretengo rápidamente en ellos. 4 vectores. El primero marcada es el claro retraimiento de los Estados Unidos, no solamente como consecuencia de las políticas eventuales del presidente Obama, sino básicamente como consecuencia de una fatiga de la propia sociedad de los Estados Unidos. Fatiga ante el coste, el overstretching del imperio, fatiga del coste, pero también fatiga psicológica. ¿Por qué tenemos nosotros, los americanos, que ser siempre los que paguemos las cuentas del arreglo del mundo? Que contribuyan nuestros colaboradores europeos, que no lo hacen y que aportan muy poco. Por lo tanto, fatiga psicológica de la sociedad americana. Y en segundo lugar, esa creciente confianza en la autosuficiencia energética, evidentemente, como consecuencia de las disponibilidades que tienen de hidrocarburos no convencionales, que les permiten esperar que en breve producirán más petróleo que Arabia Saudí y que más gas que Rusia, lo cual les transformará en los países, sin duda alguna, líderes del mundo en energía, ¿no? En segundo lugar, como consecuencia en buena medida de esta retirada, la apolaridad del mundo. Se dice que es un G0, no tanto un mundo multipolar, desde luego lo es, pero un mundo multipolar es un mundo en el que no hay polo que determine, organice y permita articular una mínima gobernanza. En el fondo es un G0, como se ha dicho, cuando vas al puente de Mando no hay nadie, está vacío, ¿no? Que es la consecuencia de 2 potencias que se cruzan, que se están cruzando, una descendiente, sin duda alguna, y la otra ascendiente, las dos mirándose con recelo y, por lo tanto, ninguna queriendo asumir en su totalidad el liderazgo del mundo, lo que genera, como veremos, tensiones muy importantes en algunas regiones, fundamentalmente en Extremo Oriente. En tercer lugar, un mundo claramente que pivota, pivot es el término que ha utilizado la diplomacia de los Estados Unidos, hacia Asia y hacia el Pacífico. Estados Unidos se aleja de Europa. Obama no es tanto un presidente afroamericano, es el primer presidente asiático de los Estados Unidos. Recordemos que su formación viene de ahí. Es un hombre muy vinculado, muy orientado hacia el Pacífico. Los Estados Unidos se están reorientando en esa dirección. No hablemos de América Latina, podemos hablar de la Alianza del Pacífico. África claramente es ya asiática y se ha incorporado a la globalización vía China. Y finalmente, lo último es un mundo en el que Europa se encuentra mucho más sola, dependiente por completo de energías externas que no puede garantizar. Se le abre la frontera del este, la frontera la clásica, los Balcanes, Ucrania, el Cáucaso, es una frontera que se nos ha abierto, y se nos ha abierto también la frontera sur del Mediterráneo, Libia, Egipto, todo lo que es el Sahel, ¿no? El futuro próximo dependerá, sin duda alguna, de las relaciones que pueda haber entre las dos grandes potencias, la emergente y la declinante, China y Estados Unidos. Respecto a China, yo personalmente creo que no va a romper el statu quo internacional, necesita orden internacional para crecer, está creciendo y le está yendo en principio muy razonablemente bien. Y la población china en este momento es sorprendente. Cuando se hacen estudios sobre legitimidad de los gobiernos, sorprenderá saber que uno de los gobiernos más legítimos del mundo en este momento es el chino, a pesar de que es un régimen evidentemente dictatorial, ¿no? Es un país culto, con un enorme aprendizaje histórico, con una élite que manda, que es obedecida, pero cuidado, es un objeto político no identificado. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, es una expresión que no es mía, es de Huntington, cuando decía un país normal tiene 30, 40, 60, 80 millones de habitantes. Estados Unidos con más de 300 ya es otra cosa, y quienes hemos vivido ahí sabemos que entras y es como una burbuja que te envuelve por completo. No es un país, es algo más.
Pero cuando pasas de 300 millones a 1.300 millones, 1.500 o 2.000 años de historia y una cultura radicalmente distinta, no sabemos lo que es. Lo pensamos como un país normal, lo identificamos con otro Estado u otro país, pero es otra cosa, es un objeto político no identificado. China es enorme, es gigantesco en todos los sentidos, ¿no? Otro tanto lo es la India, con una enorme diversidad. Son países que son raros y que habrá que ver cómo se acaban comportándose, porque aun cuando quieran un ascenso ordenado y pacífico, que es la filosofía política dominante, bueno, los gigantes a veces hacen daño sin quererlo, simplemente porque son enormes, ¿no? La presión es un país nacionalista con resentimientos históricos no cerrados. Las heridas de la Segunda Guerra Mundial en Asia no se han cerrado, en Europa casi sí, digo casi porque en el caso de Rusia no, pero en el resto sí. Una enorme presión sobre los recursos, las necesidades de recursos de China es una gigantesca aspiradora de recursos que lo necesita todo. Reaparece la vieja teoría del Lebensraum, del espacio vital formulado por los alemanes en la época del crecimiento del imperio. Y la gran pregunta es si China se democratizará o no. Algunos analistas, utilizando, por cierto, categorías que elaboró el gran pensador español Juan Liz, nos dicen que China ha transitado ya de un régimen totalitario a un régimen autoritario. Lo mismo que se dijo, recordemos, del franquismo en algún momento. Bueno, puede que sea así. En todo caso, la impresión es esa y, desde luego, es un régimen cada vez más tecnocrático, ¿no? Voy rápido. La hegemonía americana, cuidado. La primera vez que yo oí hablar de que Estados Unidos estaba declinando, tenía 18 años y era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Luego lo he oído cientos de veces, siempre fallados, no ha ocurrido. Sigue siendo un país potentísimo y aquí vemos algunos de los datos que lo avalan. Por territorios, el tercer país del mundo, tan grande como China o Canadá, con la diferencia de que tienen una de las cuencas más fértiles del mundo, la del Mississippi, Missouri. Canadá, el 80% es prácticamente helado, y China igual. Está situado entre el Atlántico y el Pacífico, una posición geopolítica que en un momento en que el tráfico transpacífico es superior al transatlántico es absolutamente crucial. El PIB es el primero del mundo, la influencia cultural es inmensa, en I+D es el resto del mundo. Hidrocarburos no convencionales, finalmente en términos militares es imbatible. El ejército de los Estados Unidos es una máquina potentísima y poderosísima, como no hay ninguna otra. Voy terminando. Fíjense ustedes aquí lo que es el presupuesto militar de los Estados Unidos en azul y el resto del mundo, tanto como todo el resto del mundo combinado. Podría seguir. Los portaaviones de la izquierda son los americanos, el resto es el resto del mundo. Y en el resto del mundo no hay ninguno parecido a uno de los Nimitz de 90.000 toneladas. La diferencia es absolutamente abrumadora. Europa, desgraciadamente, ni está en este momento ni se la espera. Cuando hacemos estudios mundiales sobre el tema, lo que descubrimos es que los europeos estamos convencidos de que somos una gran potencia. Lo dicen, por ejemplo, pues el 80% de los alemanes o los franceses, pero cuando preguntamos en el resto del mundo no se han enterado. Al parecer somos una gran potencia, pero ellos no lo saben y esto significa un pequeño problema, ¿no? La necesidad de Europa es uno de los elementos claves. Tenemos que articular Europa. Creo que este es el principal mensaje que podría lanzar. Para ello tenemos que unirnos. Creo que el eslogan o la idea de unos Estados Unidos de Europa tendríamos que empezar a incorporarla en nuestro discurso seriamente, como por cierto acaba de hacer el ministro de Asuntos Exteriores. Hay que vincularse más a Estados Unidos, el TTIP es fundamental, hay que reforzar la OTAN y tenemos que potenciar el espacio del Atlántico Sur y la conexión, por lo tanto, con el Atlántico Sur. Termino ahora sí con 3 ideas claves. La primera es esta: es un mundo apolar, sin liderazgo claro, no hay nadie en el centro de mando, es un G0, lo ha argumentado Rubini, lo ha argumentado Jan Bremer, más recientemente Richard Haas el otro día. Es un mundo neo-malthusiano, con espacio creciente sobre los recursos, y finalmente un mundo neo-westfaliano, de potencias grandes y medias, regionales, en inestables y cambiantes equilibrios de poder. Por tanto, un mundo complicado. Es lo que nos ha enseñado Kissinger en su último y excelente libro sobre el orden mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio Lamo Espinosa, maravillosa ponencia. Y voy a rogar a nuestros 3 ponentes que abandonen el escenario y al presidente de APD, don Rafael Miranda, que se incorpore al mismo,
porque vamos a proceder, si ustedes me lo permiten, justo antes del café, a llevar a cabo el acto de entrega del Premio de Periodismo APD. Como ustedes saben, o quizás saben, este es un premio que otorga APD con ocasión de la celebración de cada Congreso Nacional, y lo que queremos es premiar al mejor artículo o a la mejor serie de artículos periodísticos relacionados con la temática que abordamos en cada Congreso. Así que voy a proceder, si me lo permiten, a leer el acta del jurado. Reunido el jurado del tercer Premio Nacional de Periodismo de APD, formado por don Rafael Miranda como presidente y por los vicepresidentes de la asociación, don Fernando Querejeta, don Pedro Fontana, don Honorato López Isla, don Íñigo Parra, don Juan Miguel San Juan y don Braulio Medel, actuando como secretario director general de APD, don Enrique Sánchez de León, declara: el jurado acuerda hacer expresa mención del elevado nivel de todos los artículos presentados y felicita a los periodistas que los han publicado. Expresa asimismo su satisfacción por el interés que muestran en general periodistas, expertos y columnistas en contribuir de manera constructiva y argumentada a la reindustrialización de nuestro país. Tras la lectura de todos los artículos presentados, el jurado ha decidido conceder el premio a doña Carmen Sánchez Silva, redactora del suplemento Negocios del diario El País. La decisión se ha fundamentado en el conjunto de artículos que la periodista ha publicado a lo largo de los 7 primeros meses de 2014 en el citado suplemento, y a través de los cuales se transmiten experiencias, ideas y conocimientos muy necesarios para colaborar en el fortalecimiento de nuestra industria y nuestra economía. El premio se entregará el 31 de octubre durante la celebración del tercer Congreso Nacional de Directivos de APD en Bilbao. Entrega, por tanto, el premio al presidente de APD y voy a rogar a Carmen Sánchez Silva que se incorpore al escenario con un aplauso. El premio no lo ven ustedes, pero es una típica escultura que otorgamos en la zona norte de APD, que es un patrón al mando de un barco y asemeja un poco al directivo al frente de su empresa. Pues muchas gracias, enhorabuena, y seguimos con el acto.